Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho. Es el de los podcasts. Y es que a pesar de que hay gente que dice que ya hay muchos podcasts en la red, yo pienso completamente lo contrario. Hay muy pocos y hace falta que haya más exponentes de diferentes temas. Hay podcasts de criminales, hay podcasts de vida diaria, de tarot, de comida, etc. Así que si te gustan los podcasts, quédate, que hoy te voy a dar mi opinión acerca de este formato tan popular. Yo empecé a escuchar podcasts por allá del 2009 y es que en México había un exponente de este tipo de formato de audio. Se llama Olayo Rubio, el podcast de Olayo Rubio, quien desde 2004 lideraba las listas de iTunes en Apple México. Hablaba acerca de los procesos políticos de México, contaba historias, hablaba acerca de gadgets, chistes y demás, y desde ahí me hice fanático del formato conocido como podcast. Y es que actualmente los podcasts juegan un papel protagónico en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, ya escucho más podcasts que música. Sí, abro más mi aplicación de podcast o busco un podcast en YouTube más que reproducir música de Spotify. Y eso me gusta. Yo escucho podcast cuando hago ejercicio, cuando voy camino al trabajo, y es que depende de qué ánimo estés. Puedo escuchar una receta para cocinar algo, puedo escuchar un crimen, puedo escuchar, no sé, algún podcast sobre música y es fantástico. También hay podcasts muy mexicanos, como La Cotorrisa, como Leyendas Legendarias, que ya entran en nichos más específicos y que créeme, tarde o temprano te van a atrapar. Yo por lo pronto he tratado de crear podcast, hice uno con mi hermano que está en pausa, hice uno con mis amigos que todavía no sale y estoy planeando otro, pero eso ya será una sorpresa después. Digo, me gusta consumirlo, ¿por qué no me va a gustar hacerlos? Y aquí vienen mis recomendaciones. Primero, en Spotify escucho un podcast de crímenes basado en historias reales y es narrado nada más y nada menos que por Damián Alcázar. El podcast se llama Fausto y te lo recomiendo. Tiene 3 temporadas que de verdad te dejarán con los pelos de punta y créeme, al estar basados en historias reales, pues sientes como más ese terror. También te recomiendo uno llamado Leyenda Urbana y es que es un tipo de relatos de terror, pero con un toque de historia que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, cuando tocan el tema de La Llorona, hablan de la Llorona prehispánica, la Llorona de la colonia, la Llorona actualmente, etc. Sin embargo, yo pago un servicio de podcast que es una aplicación aparte. Se trata de Convoy Network y es propiedad, claro, de Olayo Rubio. Pero en este Convoy vienen una serie de podcasts, más de 16,000 horas de audio en podcast, donde podemos escuchar documentales, música, festivales, entrevistas, noticieros en vivo, programas en vivo, ya que tiene transmisión en streaming. Por ejemplo, escucho todas las mañanas Poderoso con El Cha y Rulo, 2 conductores de radio que me parecen pues que son muy agradables. En resumen, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el podcast no va a bajar, en cambio va a subir conforme pasen los años y será nuestra responsabilidad decidir si nos gusta escuchar o no. Yo por lo pronto seguiré escuchando podcast y también voy a crear uno que otro, a ver qué pasa. ¿Y tú escuchas podcast o de plano solamente música? Cuéntame en la caja de comentarios qué piensas al respecto. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.